Hola hermanos, hermanas, bienvenidos a la clase de escuela dominical. Hoy estudiaremos acerca de cómo podemos sobrellevar, enfrentar y responder las artimañas y engaños de quienes quieran desviarnos o menospreciar nuestras creencias y fe. Y siempre me gusta comenzar la clase con una pregunta. Hoy no voy a comenzar con una pregunta, sino con dos. Primera pregunta. ¿Cómo le fue esta semana con el reto de dejar sus armas? ¿Qué tal le fue? ¿Pudieron pasar la semana sin armas? Escríbame para saber cómo les fue en este reto de esta semana. Y recuerde tratar de seguir haciéndolo. Pues aunque resulte difícil, eso es normal, no se preocupe. Siga adelante. Haga lo necesario para poder cambiar. Eh, Arrepiéntase, lea otra vez el papel que escribió del comportamiento que quiere tener y ore al Padre Celestial pidiendo ayuda. Recuerde leer las escrituras y ayude a otras personas. Para mí ha sido un poco difícil esta semana porque he sentido la necesidad de volver a tomar las armas. Sin embargo, lo que he hecho es tratar de calmarme, no decir nada, pensar en otra cosa y pensar también en que yo me comprometí a dejar las armas. Y estoy en eso, un día a la vez, un día a la vez. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le testifican que hay un Dios? Interesante pregunta, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de esta, pero esta semana nos toca estudiar Alma 30 al 31. Y en estos capítulos, Alma nos muestra que el estar firmes en el Evangelio, estar fundamentados en Dios a través de las Escrituras, nos ayuda a enfrentar cualquier artimaña de Satanás. Corre el año 17 de los jueces, después de la guerra entre los lamanitas y los nefitas, donde murió mucha gente. Y en ese mismo año, al final de ese año, llegó un hombre llamado Coriol, que era un anticristo. Y se le llama anticristo porque predicaba en contra de Cristo, pues, enseñando que Cristo no vendría, que los sacerdotes se jactaban del trabajo de la gente, cosa que era mentira. También decía que las escrituras eran falsas y también hablaba muy mal de los padres de estas personas. Vamos a leer un poco para saber qué era lo que predicaba Coriol, porque él predicaba, él salía y sabía todas las cosas. Coriol estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y de lo que hablaba. Vamos a leer Alma 30, del 13 al 17. Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis, por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia lo futuro, y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen. Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Él le hablaba a la gente, al pueblo, y les decía que estaban subyugados, engañados, que era locura sus creencias y fe, que
esperanza que ellos tenían de Cristo, es decir, que ellos esperaban a Cristo, que era mentira. Es como que alguien llegara a nosotros en este momento y nos quisiera quitar esa esperanza de que nosotros tenemos de que Cristo vendrá y de que vamos a resucitar. Entonces hay que analizar un poco aquí. Esas enseñanzas de Coriol en ese tiempo, hace unos muchísimos años, más de 2000 años, en realidad no están muy lejos de la filosofía que mucha gente del mundo quiere hacernos ver, ¿no? Y aceptar como verdad. Y a Coriol, no solo le bastaba con él pensar de lo que él creía, sino que él quería hacer que la gente, los santos de ese tiempo, también lo creyeran. Y él decía muchísimas mentiras para poder tratar de llevar mucha más gente a su manera de creer. Y él decía que Cristo no iba a venir y trataba de quitar la esperanza de eso. Imagínense a usted que alguien venga y le diga que Cristo no va a venir. Sin embargo, él no decía estas cosas nada más porque las creía, sino porque él quería destruir la fe de los santos de ese tiempo. Y es aquí donde nosotros necesitamos estar muy atentos. ¿Y por qué algunas personas, para muchas personas en ese tiempo, fue atractiva las enseñanzas de Coriol? ¿Por qué había gente que le seguía? Vamos a leer Alma 30, 18. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Sí, incitando a muchas mujeres, y también hombres, a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Las enseñanzas de Coriol eran tan atractivas para mucha gente, sobre todo dice que atrajo muchas mujeres, porque los hacía hincharse de orgullo y les decía que cuando morían todo terminaba, pues no había consecuencia de los actos. Entonces como que no importaba si hiciera bien o mal, pues ni modo, no se muere y hasta ahí llega todo, ¿cierto? Se parece algo a las cosas que escuchamos en el mundo actualmente, ¿verdad que sí? Y entendiendo lo que trataba de hacer Coriol, nos podemos preguntar, ¿y por qué no se le encarceló? ¿O por qué no se le juzgó como a Neor? Vamos a leer Alma 30, del 7 al 9. Pues no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo, pero si no creía en Él, no había ley que lo castigara. Hay que entender las dos situaciones. A Neor se le juzga porque Neor mató a Gedeón. Y este hombre, Coriol, estaba predicando y él lo hacía como si fuese su creencia. Y esto no rompía ninguna ley nefita. De hecho, la ley nefita decía que cualquiera podía creer en lo que quisiera. Había libertad de credo. Pero lo que buscaba Coriol era engañar a la gente y que quitara la esperanza o quitarle a las personas la esperanza y su creencia y su fe. Cuando él va a la ciudad de Gersón, lo apresan y lo llevan al sumo sacerdote que era Amón. Si se recuerdan de quiénes eran la ciudad de Gersón, eran los lamanitas que se habían convertido al evangelio. Y Amón era el sumo sacerdote. Y lo que hizo Amón fue sacarlo de la ciudad, que no pudiese predicar en la ciudad. Y dice Mormón que eran estos antinefileitas eran mucho más prudentes que muchos nefitas. Bueno, él de allí, de la ciudad de Gersón, se va a la ciudad de Gedeón
Y en Gedeón tampoco tuvo mucho auge. De hecho, lo llevan también ante el juez superior y ante el sumo sacerdote de esa ciudad. Pero al final, que se llamaba Gigdani, el sacerdote, y deciden enviarlo, como estaba con tantas ganas de pelear Corior, lo deciden enviar ante Alma. Alma era el sumo sacerdote de toda la tierra y ante el juez superior de todo el país. Corior ante ellos dos igual quería como pelear, como discutir, y repetía las falsas acusaciones que él hacía de decir que los sacerdotes se lucraban del trabajo de la gente. Vamos a ver cómo hizo Alma para responderle. Vamos a leer Alma 30, 32 y 34 al 40. Entonces le dijo Alma, tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí, yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora, con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. De modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? ¿Por qué dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Corior le respondió, sí. Y entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él contestó, no. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios, y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios, y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios, o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra únicamente. Alma le explica a Corior que ellos, los sacerdotes, ninguno se lucran, y que él sabía muy bien que ninguno se lucran del trabajo de las personas, y adicional le da su testimonio. Y él se da cuenta de que Corior conoce todas las cosas, porque este Corior estaba como las personas que a veces quieren saber más de nosotros, porque dicen, no, los miembros de tu iglesia, porque dicen los mormones, ya empezando por ahí no somos mormones. Entonces, no, los mormones hacen esto, esto y aquello, y esto y lo otro y otro y otro. Y en realidad no es así, y no es cuestión de discutir, sino de, como hizo Alma, darle su testimonio. Alma le hizo ver, mira, nosotros hacemos esto y es así, y adicional le da su testimonio, le testifica y le hace la pregunta, que aquí es la parte que me parece más emocionante. Alma le devuelve la pregunta a Corior, porque él se da cuenta que Corior lo que está buscando es pelea, y que realmente él sí sabía de la existencia de un Dios. Entonces le dijo, pues pruébame que no hay un Dios. Hazme ver que Dios no existe. Y entonces volvemos a la pregunta de la segunda pregunta que hicimos al principio de la clase. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le testifican a usted que hay un Dios? Yo me uno al testimonio de Alma, de que sé de que nuestro Padre Celestial existe y que todas las cosas nos demuestran de que existe nuestro Padre Celestial. Yo lo puedo sentir a través del abrazo de mi mamá, lo puedo percibir cuando leo las escrituras, cuando leo el libro de Mormón, lo puedo sentir y puedo saber que estará allí. También cuando en mis oraciones, cuando veo y siento el sol, que aquí en Guayana hace muchísimo sol,
y da fortaleza y energía. Es maravilloso cuando veo la lluvia, como dice el himno, que cuando oigo feliz un ave cantar, o puedo el cielo mirar. Y también me lo puedo sentir y siento muchísimo agradecimiento cuando pienso en el cuerpo humano y lo grandioso que es una máquina tan espectacular. Y sobre todo cuando mi cuerpo lo siento, veo que es algo tan grandioso. Y hay tantas cosas que me testifican de que mi Padre Celestial existe y me hace sentir tan agradecida de saberlo y conocer de Él, que quiero dejar mi testimonio de que sé que mi Padre Celestial existe. En nombre de Jesucristo, amén. Alma le devuelve la pregunta a Corior para que él le responda y lo rete que le demuestre con pruebas de que no existe Dios. Y esto está en el versículo 40. Vamos a ver qué es lo que Alma le pregunta. Vamos a leer esto porque adicional él se da cuenta que Corior sí sabe de la existencia de un Dios, pero estaba empecinado en negarlo. Vamos a leer Alma 30, 40 al 42. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira, y has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti, y te lleva de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Corior, al no tener argumentos, al quedarse en blanco, cuando nunca esperaba que le hicieran esa pregunta, lo que demanda es una señal. Sin embargo, Alma le dice que no pida señal y que deje de negar a Dios. Pero él sigue pidiendo la señal y Alma le dice, ok, la señal es que si sigues negando a Dios, vas a quedar mudo. Corior siguió pidiendo una señal y negando a Dios y quedó mudo. Y luego Corior escribió en un papel diciendo que él había sido engañado, que Satanás había llegado y le había engañado. Y por eso él estaba predicando estas cosas. Y uno puede pensar quizás, ¿y por qué no se le perdonó a Corior? Corior sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él sabía todas las cosas, él sabía las verdades, y sin embargo él decidió ir en contra de eso, y adicional él pidió señal para que a otra persona le pasase mal, y le pasó a él. Entonces vemos que no era realmente su arrepentimiento verdadero. De hecho, Alma le dijo que bueno, que sea según la voluntad de Dios. Entonces vemos que Satanás, lo que pasó después con Corior es que estando pidiendo de aquí para allá, vino una masa de gente de los soramitas, que después vamos a hablar de ellos, y murió entre esa avalancha de gente, lo pisotearon. Vemos que así que Satanás así les paga a su gente. Y lo que quiero en realidad enfatizar aquí es porque Alma no se dejó llevar, o cómo hizo Alma, o qué había preparado a Alma para llegar a ese momento en que Corior le dice todas estas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Alma? Y bueno, Alma hizo lo que hicieron también Amón y todas las personas que están convertidas. Y siempre llegamos a la clase, damos vuelta y llegamos siempre al mismo tema. Orar, leer las escrituras, ayunar. Parece repetitivo, ¿no? Sin embargo, podemos pensar, ¿qué tanto yo hago esto? ¿Qué tan a menudo o yo lo estoy haciendo de la manera correcta?
vamos a ver un poco y a profundizar un poco en cuanto a, no a la oración, porque la oración después vamos a hablar de ello cuando estén con los oramitas, pero sí vamos a enfatizar un poco en cuanto a la escritura, porque si se acuerdan de la clase se llama En virtud de la palabra de Dios, la clase. Entonces vamos a hablar acerca de las escrituras. ¿Qué son las escrituras para usted? ¿Cómo se siente con las escrituras? ¿Está leyendo las escrituras a diario? Alma había tenido muchas experiencias para fortalecerlo. ¿Se acuerdan cuando Neor llegó? Y también cuando Amlisi, y también cuando estuvo que predicar a la gente de Armonía. Y dice las escrituras que él había ayunado y orado mucho y leído las escrituras. Y también guardaba los mandamientos. Entonces vemos que Alma tenía un testimonio y estaba convertido. Ahora llevémoslos a nosotros mismos. ¿Qué experiencia ha tenido usted que le ha ayudado a fortalecer su testimonio en nuestro Padre Celestial? ¿Qué experiencias? Acuérdese de esas experiencias que ha tenido que le han demostrado que existe un Dios. Y la otra pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para prepararnos como lo hizo Alma? Y ahí es donde entra la lectura de las escrituras. Vamos a ver lo que dice nuestro profeta actual, el presidente Nelson, que nos dice en cuanto específicamente del libro de Mormón. Vamos a ver lo que él nos enseña en cuanto a esto. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que el libro de Mormón es ciertamente la palabra de Dios. Contiene las respuestas a los interrogantes más acuciantes de la vida. Enseña la doctrina de Cristo y expande y aclara muchas de las verdades claras y preciosas que se perdieron a través de los siglos y de numerosas traducciones de la Biblia. El libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Enseña el verdadero significado de nacer de nuevo. En el libro de Mormón aprendemos acerca del recogimiento de Israel esparcido y sabemos por qué estamos en la tierra. Estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el libro de Mormón que en cualquier otro libro. El libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Punto. El libro de Mormón ilumina las enseñanzas del Maestro y revela las tácticas del adversario. Enseña doctrina verdadera para disipar falsas tradiciones religiosas, como la práctica errada de bautizar a los niños pequeños. Da sentido a la vida al instarnos a que meditemos en el potencial de la vida eterna y una interminable felicidad. El libro de Mormón destruye las falsas creencias de que se puede hallar felicidad en la iniquidad y que la bondad individual es todo lo que se requiere para regresar a la presencia de Dios. Abole para siempre los falsos conceptos de que la revelación terminó con la Biblia y que los cielos están sellados en la actualidad. Cuando pienso en el libro de Mormón, pienso en la palabra poder. Las verdades del libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día, yo les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida.
les prometo que si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Siempre que oigo a alguien, incluso a mí mismo, decir, sé que el libro de Mormón es verdadero, quiero exclamar, ¡qué bien! Pero no es suficiente. Es necesario que sintamos profundamente en lo más íntimo del corazón que el libro de Mormón es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. Debemos sentirlo tan profundamente que jamás querríamos vivir un día sin él. Parafraseando al presidente Brigham Young, desearía con voz de 7 truenos despertar a la gente a la verdad y el poder del libro de Mormón. Me gustan muchas de las cosas de este discurso del presidente Nelson. Esto fue en el 2017. Y me encanta sus promesas. Si se recuerdan de las promesas, me encanta cómo él promete y dice que si estudiamos el libro de Mormón cada día, con espíritu de oración, no dice de vez en cuando, no dice algunos días, sino dice, les prometo que si leen el libro de Mormón cada día con espíritu de oración, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Si hay alguno de nosotros que necesita respuestas y dirección para su vida, pues ya sabe dónde conseguirla. Y la otra promesa que nos hace es, les prometo que si se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época. Y hay otra cosa que me llama muchísimo la atención de lo que dice el presidente Nelson, es que él dice, bueno, cuando escucho que la gente dice que sabe que el libro de Mormón es verdadero, que no es necesario saber que es verdadero. Porque a veces pasa que, aunque sabemos que el libro de Mormón es verdadero, no lo leemos con la frecuencia requerida. ¿Cuál es la frecuencia requerida? Pues acabamos de escuchar al presidente Nelson. Cada día, leer el libro de Mormón cada día. ¿Cómo? Con espíritu de oración. Entonces, si no estamos haciendo esto, ¿cómo vamos a tener la fortaleza para poder ir adelante? ¿Cómo vamos a conseguir dirección en nuestra vida? ¿Cómo vamos a lograr alejarnos de esta gente y de las filosofías que quieran dañarnos y alejarnos de la felicidad? Es importante que nosotros podamos entender que el libro de Mormón es necesario estudiarlo cada día de nuestra vida y que sea parte de nosotros mismos, de nuestra vida, así como decía el presidente Nelson. Las escrituras son tan importantes para nuestra vida, nos da tanta fortaleza y puede ayudar a cualquiera a cambiar y arrepentirse, que Alma, cuando estuvo entre los soramitas, porque los soramitas eran personas que querían desviarse y los nefitas temían que se unieran a los lamanitas y hubiese otra guerra, lo que decidieron, en vez de ir a pelear con los soramitas, en vez de hacer algo en contra de ellos, lo que Alma decidió fue predicarles el Evangelio. Vamos a leer Alma 31:5. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Imagínense el poder de la palabra de Dios, que Alma decidió predicar el Evangelio en vez de ir a pelear. Y también las escrituras son tan importantes para nuestra vida y hay tanta gente que ha muerto por ellas.
Vamos a ver este video del presidente Christopherson para que podamos saber en cuanto a lo que han vivido otras personas para que nosotros podamos tener las escrituras. El 6 de octubre de 1536, una figura lastimosa salió de un calabozo del castillo de Vilvoorde, cerca de Bruselas, Bélgica. Vilvoorde Castle, near Brussels, Belgium. For nearly a year and a Durante half, casi año y medio, el hombre había estado aislado en una celda oscura. En una acalorada discusión con un clérigo que opinaba que no se debían poner las escrituras al alcance del hombre común, el hombre juró: si Dios me concede vida, haré que el joven que lleve el arado sepa más de las escrituras que el the mismo Papa. scriptures than the Pope himself. Now, Y ahora, outside fuera de the los muros castle del wall, castillo, lo ataban a un poste. Tuvo tiempo para pronunciar en voz alta su oración final: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y luego lo ahorcaron. De inmediato quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuál era la ofensa por la cual las autoridades políticas y eclesiásticas lo habían condenado? Se llamaba Guillermo Tyndale, y su crimen fue haber traducido la Biblia al inglés y publicarla. En la época de Tyndale abundaba la ignorancia en cuanto a las escrituras porque la gente no tenía acceso a la Biblia. Actualmente la Biblia y otras escrituras están a la mano. Y sin embargo, hay una creciente ignorancia de las escrituras. ¿Qué sabían ellos de la importancia de las escrituras y que nosotros también debemos saber? ¿Qué entendía la gente de Inglaterra del siglo XVI, que pagó tanto dinero y se arriesgó tanto para tener acceso a una Biblia, y que nosotros también debamos entender? Las Escrituras ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Los que no tienen registrada la palabra de Dios o no hacen caso de ella, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el propósito de su existencia. Consideren la magnitud de la bendición de tener la Santa Biblia y unas 900 páginas más de escritura, incluyendo el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Ciertamente con esta bendición el Señor nos dice que nuestra necesidad de recurrir constantemente a las escrituras es mayor que en cualquier época anterior. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo, las cuales nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Sabiendo lo que han sufrido muchas personas para que nosotros podamos tener hoy en día las escrituras de todas las maneras posibles, que sea tan fácil el acceso a ellas, tenemos que pensar qué tanto valor le estamos dando. Y esa pregunta nos podemos hacer así: ¿estoy prestando la suficientemente atención a las escrituras como debo? ¿Estoy leyendo el Libro de Mormón a diario? ¿Lo estoy haciendo con espíritu de oración? Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que preguntarse y tomar acción. Vamos a ver estos testimonios de estas personas. Participar en carreras de montaña es algo fantástico. Me encanta estar en la naturaleza y contemplar los árboles. Me da la oportunidad de meditar. Muchas veces mientras corro medito en algunos pasajes del Libro de Mormón y eso me ayuda a resolver problemas en mi vida. Moroni, capítulo 7, versículo 13. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno, continuamente. De manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Desde que nací he tenido polio. No había doctores cerca de donde vivía.
Segundo Nefi capítulo 25 versículo 23. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Las verdades del Libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. El Libro de Mormón me ha ayudado a tener una vida mejor. Antes era una persona bastante débil. Ahora soy muy fuerte. Seguiré leyendo y cumpliendo los mandamientos de Dios que se encuentran en el Libro de Mormón hasta mi último día. Alma, capítulo 43, versículo 45. No obstante, inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por monarquía ni poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos, y todo cuanto poseían, sí, por sus ritos de adoración y su iglesia. Ningún obstáculo es demasiado grande o pequeño. Cuando Dios está a tu lado, nada se puede interponer en tu camino. Me encanta el boxeo porque no es solo un deporte físico, sino también un deporte mental. Tienes que pensar antes de moverte. El Libro de Mormón es como mis guantes de boxeo y puede derribar a cualquier oponente. El Libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Punto. Yo, a pesar de que mi testimonio es muchísimo más pequeño de lo que los profetas han dicho y que hemos escuchado, yo quiero invitarles a que puedan leer el Libro de Mormón. Y quiero decirles que yo también sé que el Libro de Mormón es verdadero. Y para mí, en mi vida ha sido muchas cosas. Ha sido ese Urim y Tumim de poder saber qué hacer en momentos en que no sabía. También ha sido un bálsamo para mí, para mi alma, cuando he estado triste, cuando me he sentido abatida. Ha sido una luz a mi mente y a mi corazón. Me ha despertado y me ha dado mucha luz y energía en mi vida. Quiero testificarles de que sé que el Libro de Mormón es verdadero y que nos acerca a Dios como ningún otro libro. Y también sé que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero dejarle esta clase con las palabras del profeta Monson. Y si no han leído el Libro de Mormón, léanlo. Si lo hacen con oración, con el deseo sincero de saber la verdad, el Espíritu Santo se los manifestará. Y quiero dejar mi clase en nombre de Jesucristo. Amén.